Ya estamos, miren, entonces yo creo que ya vamos a comenzar. Ya Diego, puso sus diapositivas y nos va a dar el tema de los mandamientos de Dios y la idolatría, ¿no? Ahorita vamos a ver bien a fondo este tema. Entonces yo creo que comenzamos a la hora que quieras, Diego, ya. Vámonos. Vale, Empezar, de una sí. vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos un día más, una sesión más, para defender tu fe, para aprender de ti. Queremos pedirte que te hagas presente en esta reunión y en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Ayúdanos a tener un buen caminar cristiano. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder aceptar tu palabra, para poder transmitirla a los demás hermanos, especialmente a aquellos que se han alejado de la iglesia que tú fundaste. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y bueno, espero que estén bien todos por acá. Aquí andamos algo enfiestados porque hoy es día de San Diego. Entonces, es mi santo hoy, pero no es mi cumpleaños. Es cumpleaños de mi papá, porque él es Diego. Ah, ya, ya, Entonces, ya. por eso no sé en mi casa, ahorita estoy en la casa de mi abuela, pero Sí. me sentía en mi corazón tener que hablar de este tema hoy. Y Ah, dije, bueno, voy a sí, abrir un pequeño espacio Ah, qué aquí. bueno, Diego. Sí, sí, sí. se empieza. Y Saludos ahí a tu papá, ¿eh? No, le das gracias, saludos y un abrazote. muchas gracias. Que la pase bien. Es su cumpleaños de él, entonces. Sí, es su Ah, cumpleaños, muy bien. así que acá andamos. Sí, qué bueno, Diego. Ahí nos guardas pastel. Está bien. Los guardas pastel. Ahí cuando los vea, les Ándale, doy. A sí. ver si todavía sirve. Ándale. Bueno, la vez pasada nos habíamos quedado hablando de un bloque en donde vimos conceptos del tema de la idolatría. Vimos que era un ídolo, que es idolatría. Todos estamos de acuerdo, cristianos, protestantes y nosotros, católicos, que la idolatría está condenada. Todos estamos de acuerdo en que no hay que tener ídolos. Todos eso lo aplaudimos. Eh, y decimos amén todos. ¿Qué más? Creo que también tenemos, bueno, aquí es donde entra la controversia, es donde definimos qué es un ídolo. Porque para el protestante va a decir, es que si te arrodillas ante una imagen ya, eso es un ídolo, ¿no? Y ya eso es idolatría, ¿no? O si besas la imagen de ahí de María o de fulanito, ¿no? O sea, ellos pueden besar las imágenes de sus hijos, ¿no? Cuando las ven ahí en su trabajo, pero no son idólatras, solo si eres católico, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que vamos a ver en las cuales nos señalan, pero no se dan cuenta que tres dedos los señalan a ellos, ¿no? O sea, al mismo tiempo. También hay cosas, ¿no? Que vamos a definir de qué es un ídolo, porque ese va a ser el corazón del debate. Es que hay veces que creo yo que se desvía el debate en la cuestión de que el protestante no toma que la idolatría es condenada, como si nosotros no supiéramos eso. O sea, sí estamos de acuerdo en eso. El problema, yo creo que del corazón del debate de esto va a radicar en que el protestante es el que está obligado a demostrar que el católico tiene ídolos. Si tiene ídolos, ya es idólatra. Pero el católico pues siempre va a negar, ¿no? Vamos a decir, no tenemos ídolos. Tendremos imágenes, tendremos santos, tendremos advocaciones de fulanito, de sutanito, pero no son dioses para nosotros. Entonces, ese es el problema. Ellos deben demostrar por qué son ídolos, ¿no? Y vimos pues que un ídolo es cualquier cosa, literalmente un objeto, un animal, una persona, que nosotros le demos la cualidad divina. Eso sería un ídolo. Claro, que no sea el Dios verdadero, ¿no? O sea, lo que consideramos Dios, que no es el Dios verdadero, eso es idolatría. Entonces, también vimos que algunas de las objeciones que hacen es por el tema de los santos. María y los santos. Dice que los católicos son idólatras porque adoran a María y los santos. También vimos que es adorar, ¿no? De acuerdo al diccionario, el término adorar tiene un significado amplio, por lo cual, como es amplio el significado dentro de nuestro idioma, que también a veces se usa de manera intercambiable con la palabra venerar, podría parecer o confundir de que cuando un católico habla de adoración,
habrá que ver qué acepción estamos haciendo y quedamos que en la apologética, cuando nosotros aquí, al menos en esta presentación, y en general, pues la mayoría de apologistas, cuando hablan de adorar, se refieren a rendirle el culto de la tría, es decir, considerar a Dios algo. Y cuando hablamos de venerar, entonces lo separamos, ¿no? Venerar nos referimos a algo distinto a adorar. Y venerar sería como un sumo respeto, un homenaje. Todo ese bloque de los santos y de María ya lo vimos. Entonces, si quieren repasarlo, hay como 5 videos de eso. Todavía falta que suban, creo uno, el último. Y vimos otro bloque que también, que les dije que íbamos a ver después, que es el de las imágenes. Dice, los católicos son idólatras porque adoran imágenes y reliquias. Que eso no va a dar tiempo de verlo absolutamente todo, pero sí quería introducirlos al tema desde los mandamientos, porque ellos van a ver que ellos tienen una base para decir eso. Dios prohíbe imágenes, ¿no? Pero el católico, ¿qué va a decir? Dios prohíbe ídolos. Esa es la verdadera prohibición para nosotros, por cómo lo leemos, lo entendemos y lo ha transmitido la iglesia por 2000 años, es que Dios detesta a los ídolos. Porque si detestara las imágenes, no mandaría a hacer imágenes, ¿verdad? Y sí manda a hacer imágenes. Si detestara imágenes, pues hasta el protestante sería idólatra, porque también tiene imágenes, ¿no? Y también, de hecho, así en su celular donde dice galería, pues ahí tiene imágenes, ¿no? Todos tenemos eso. Entonces, ya después ellos van a hacer más sofisticados su argumento, van a decir, no, es que sí se valen tener imágenes, o sea, ya te lo van a conceder, ¿no? Pero no se valen las imágenes religiosas. Y ya ellos te van a decir, nuestro culto no tenemos ni una sola imagen, ustedes sí. Eso es lo que está prohibido, el culto de imágenes religiosas. Que lo vamos a ir a ver, vamos a ver poco a poco todos esos argumentos y cómo nosotros vamos a ir respondiendo. Y se van a dar cuenta que al final todos los argumentos católicos a mí se me hacen muy buenos porque van cercando, van respondiendo. Llega un punto en el que hay un callejón sin salida para ellos, en donde se dan cuenta que ellos terminan haciendo lo mismo que nosotros. Y es más, hasta terminan comprendiendo nuestra postura, ¿no? Solamente aquí yo creo que lo que hay son malos entendidos. Pero bueno, fíjense aquí, por ejemplo, voy a comenzar con esto, esta pregunta, que alguna vez ya hubo una sesión donde hablamos de esto, si la Iglesia Católica cambió los mandamientos. ¿Por qué? Porque hay hermanos que te van a decir esto. Los católicos quitaron el mandamiento que prohíbe las imágenes para continuar pues el negocio de las imágenes, ¿no? Algunos piensan eso, que es decir, cuando tú lees los mandamientos que se le dieron a Moisés, hay un punto, un versículo específico donde dice que está prohibido tener imagen, ¿no? Escultura de algo que está en el cielo o en la tierra. Y ahí entran pues las imágenes de los católicos. El problema que yo veo y que todos vemos es que no solamente entrarían las imágenes de los católicos, cualquier imagen que tenga un protestante también va a entrar ahí. Y ese es el problema que yo veo, ¿no? La inconsistencia de que la doble vara, ¿no? Como que tú sí estás violando el mandamiento, yo hago lo mismo que tú, pero yo no porque soy protestante, ¿no? O sea, es inconsistente eso. Ellos deben estar obligados a demostrar que ese mandamiento no debe aplicar en ellos, pero sí en nosotros. ¿Por qué sí en nosotros? Ese va a ser el debate. Entonces, si nosotros damos un repaso a lo que ya habíamos visto acerca del tema de los pactos, no sé si recuerden, vimos esta cita, bueno, desde el Éxodo, el capítulo 20 es donde se da el decálogo. Y de hecho es una crítica que nos hacen mucho, ¿no? Que, bueno, incluso los adventistas, porque ahí también dice que guardaremos el sábado, ¿no? Nosotros ya no lo hacemos. Entonces, dicen, dicen los protestantes, empiezan a armar así el argumento, ¿no? Bueno, lo he oído que lo hacen así algunos. Dicen, de toda la escritura, toda fue escrita por puño de hombres inspirados por Dios. Lo único que Dios escribió de su dedo fue el capítulo 20 de Éxodo. ¿Por qué de todo lo que está escrito exclusivamente del dedo de Dios? Eso es lo que ustedes cambian, ¿no? Entonces, ¿qué puedo responder a eso? Bueno, acá desde el Éxodo, aquí les muestro una cita donde se habla explícitamente que es un decálogo, 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando toma a Moisés y le dice esto, que recordemos, Moisés es un mediador de una alianza. Es de los más representativos de la antigua alianza, porque hubo otros mediadores, quedamos, ¿no? Entonces dice acá que Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahí está el pacto que les digo. Después va a llegar el nuevo Moisés, que ¿quién es? Jesús. Y él va a establecer un pacto, pero no de la misma manera, ¿vale? Pero sí vamos a ver ahorita el paralelismo de ambos pactos, cómo se parecen en algunas cosas y en otras no. Porque si fueran idénticos los pactos, ¿qué caso tendría que ver a Jesús? Pues mejor nos quedamos con la ley de Moisés y va a ser lo mismo. Pero Jesús debe traer algo mejor, algo perfeccionado. Moisés trajo algo que era, digamos, como dijera San Pablo, era el alimento líquido, como para bebés, ¿no? Eso lo podía asimilar el pueblo
bueno, en aquel momento podía ser una exigencia para ellos grande, pero para ese tiempo era un alimento líquido. Pero cuando llega Cristo ya es el alimento sólido, el que ya es para adultos. Cuando ya crece el niño, ya crece el pueblo, entonces ya puede digerir mejor mandamientos más estrictos. De la misma manera que tú cuando tienes un bebé, tú tienes unas reglas con él. Al bebé no le prestas, por ejemplo, un cuchillo, ¿no? A un niño chiquito. Al contrario, le dices, no, si vas a usar eso, si vas a usar cuchillo, tijeras, pídele a un adulto que te ayude. Cuando crece ese niño, incluso tú le dices, oye, por favor, córtame las frutas o las verduras, ya que ya está grande, ya sabe a usarlo. Entonces el pueblo también tuvo una madurez. Cuando llega esa plenitud de los tiempos, subrayen plenitud, así dice Gálatas 4:4, que al llegar la plenitud, que Dios envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley, ¿no? Es decir, a la plenitud, cuando el pueblo ya creció y estaba listo, ya ahora sí podían recibir una enseñanza pues más estricta, ¿no? Porque ya creció, el pueblo ya maduro. Dice aquí que estuvo pues con Dios, Moisés, 40 días, 40 noches, dice, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, el decálogo que conocemos. Entonces, eso pasa con Moisés. Y noten esta diferencia, cómo vamos comparando a Moisés con Jesús. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque el protestante va a empezar a mezclar un montón de cosas de los dos pactos y va a creer, por no hacer esa distinción, que hay mandamientos de Moisés que debemos seguir nosotros cuando siempre se dijo, y la misma Biblia te lo dice, que eso es para el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos, el pueblo de Israel iba a prefigurar lo que iba a ser ahora el pueblo de Dios. ¿Qué dice ahí en esta carta de Pedro? ¿Qué es? ¿En capítulo qué es? El 1, verso 9, algo así, cuando dice que ustedes son pueblo elegido, real sacerdocio, no me acuerdo bien. Esa parte ahí claramente nos está diciendo nación santa, nos está diciendo quiénes, ustedes. Le está hablando Pedro a la iglesia, ustedes son el pueblo escogido. Es decir, que ese pueblo iba a figurar a lo que ahora es el pueblo de Dios. Actualmente en el cristianismo, ¿cuál es ese pueblo? La iglesia. Entonces iba a ser esa figura, ¿no? Lo que el pueblo iba cumpliendo en aquel momento iba a ser figura de lo que iba a cumplir después la iglesia, pero con los mandatos de Cristo. Entonces, se agarran de mandamientos como este, los adventistas o estas sectas judaizantes, eh, incluso, y la mayoría de protestantes también, lo pueden tomar esto como un pretexto para decir, mira, si está prohibidas las imágenes, significa que debe seguir vigente ese mandamiento. ¿Por qué? Porque aquí Jesús, ¿qué me dice en Mateo 5:17? No pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido a abrogar, es decir, significa a abolir, ¿no? Sino para cumplir. Entonces Jesús, aquí tiene algo bien claro. Yo quiero cumplir toda la ley. No voy a quitar nada. Pero si tú lees más adelante y le pones atención, dice, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? ¿Va a tener un cumplimiento? Sí, hasta que todo se haya cumplido. Cuando se haya cumplido todo, la ley, los profetas, los salmos, todo tiene cumplimiento en Cristo. Hasta ese punto, más específicamente el punto cúspide de eso, es cuando Cristo está en la cruz. Por eso Jesús dice, todo está cumplido. ¿Sí se acuerdan, no? Cuando vimos ahí la alianza con Jesús. ¿Por qué decía eso? Porque ya había terminado la Pascua. Todo se resumía en eso. En Jesús, ese fue el punto de inflexión, la crucifixión. La resurrección ya da un punto de partida para el cristianismo a partir de la resurrección. Por eso Jesús hacía toda la ley judía, guardaba el sábado normalmente. Digo normalmente porque también nos menciona en el Evangelio que lo incumplió, ¿no? En algunos puntos. Entonces, bueno, la escritura dice que él cumplió la ley. Y a partir de la resurrección, pues la cosa va a cambiar. Eso es lo que vamos a argumentar nosotros. Que sí, está bien, el Éxodo 20, 4 específicamente, sí prohíbe las imágenes. Si ponemos atención, se refiere a las imágenes de dioses ajenos, no cualquier imagen, por un lado. Y por el otro, es que esos mandatos que están ahí, pues no van a tener la misma validez que ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya vino Cristo, vino a darnos algo diferente. Acuérdense que el punto de partida es la resurrección. A partir de la resurrección, ¿cuándo, en qué momento Jesús habló de la ley de Moisés? Bueno, por ejemplo, ahí en el mismo Mateo 5, unos versos adelante, yo aquí pongo de manera resumida, porque no va a caber todo, solo quiero subrayar lo azul, que es lo que se refiere a la ley de Moisés, y en rojo lo que se refiere con Cristo. Y empieza a nombrar algunos puntos Jesús, que yo supongo que el evangelista retomó los puntos, pues que habló Jesús, ¿no? O los puntos que son relevantes para la fe, y toma algunos puntos de la antigua alianza y él los perfecciona.
Pero aquí sí pongan atención porque aquí habrá que preguntarnos, ¿por qué Jesús no tomó el mandato de las imágenes? ¿Por qué no dice, por qué no retomó el mandato de guardar el sábado? Entonces aquí ya empezamos a ver que lo que nosotros, lo que Jesús nos diga es lo que hacemos. Somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y si Jesús no retoma algunas cosas, pues no las tomamos. Entonces, en ese sentido, más o menos ya va quedando claro por qué algunas cosas sí quedan todavía, ¿no?, en la iglesia como mandatos y otras no. ¿Por qué? Porque viene desde nuestro fundador, que es Jesús. Dice, por ejemplo, ahí en el verso 21, dicen, fue dicho a los antiguos, oigan, antiguos, no dice ahorita, no matarás. Aquí Jesús se refiere al acto, al menos la ley mosaica se refería al acto de matar. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, y empieza a hablar del amor a los enemigos. Entonces, Jesús aquí me está poniendo una exigencia más grande. O sea, está bien, no vas a matar, pero yo te digo que si te comportas de tal o cual manera, y si no, pues también pueden leer Primera de Juan 3:15, cuando dice ahí que si tú odias a tu hermano, tú ya te vuelves un asesino. Todos los apóstoles y Jesús nos enseñan algo diferente. Sí, está bien, no debes matar, pero también Jesús ahora le preocupa o se importa, le importa pues que en tu corazón no haya ningún sentimiento que te lleve a matar, ¿no? Y que si tú los tienes o los consientes, el odio, desde ahí tú ya eres un asesino. Entonces se vuelve algo más estricto. Entonces tú a un niño chiquito le exiges poco, ¿no? En comparación de los adultos. Cuando crece el niño le exiges más. Mira, te debes comportar de esta manera. Antes de niño se te entendían los berrinches. Ya no debes hacer eso, ¿no? Ya compórtate. Entonces, algo así Jesús está haciendo con el pueblo. Otro versículo dice, el 27, por ejemplo, fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, y ahí se acuerdan, ¿no? Jesús, si, pongan atención en eso. Moisés te da como una ley que es muy externa, ¿no? Nada más no lo hagas, no mates, no cometas adulterio, no hagas el acto. Pero Jesús se va a lo interior, a tu corazón. Pero yo os digo, ¿no? Y ahí empieza a decir que cualquiera que vea a una mujer con deseo, ¿no? Ya cometió adulterio en su corazón. Él se va a lo interno. Quiere cuidarte desde adentro, no nada más que tengas una apariencia de bueno, sino que desde adentro, desde tu corazón, eh, estés, cumplas, ¿no?, estos mandatos. Dice, fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Habló del divorcio. Pero yo os digo, ¿no? Empieza a hablar. Entonces dense cuenta cómo retoma algunos puntos. Por ejemplo, no perjurarás, pero yo les digo. El 38 dice que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, pero yo les digo. Entonces él comienza a tomar algunos puntos y a perfeccionarlos. ¿Qué dice acá el otro, el 43? Aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo. Entonces Jesús, fíjense que no dice, pero el Padre dice, yo les digo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces, ¿quién puede tener el atrevimiento de cambiar los mandamientos? Pues Jesús, porque Él es Dios. Entonces, de ahí vamos viendo que la Iglesia Católica, ejemplo de Jesús, como esposa de Jesús, la Iglesia va a terminar custodiando también esos mandamientos y los va a seguir transmitiendo a los futuros creyentes. ¿Cuándo, en qué otros pasajes bíblicos Jesús habló de los mandamientos? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando un, eh, un hombre rico, un joven rico, habla con él y, y le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y fíjense, él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Pues actos, ¿no? Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para tener salvación? Y Jesús responde con obras. ¿Por qué no dijo, pues nada más ten fe en mí y ya la sola fe te va a salvar? No, porque Jesús no es protestante. Jesús cuida las dos cosas. Claro, cree en mí, será salvo. San Pablo también dice eso, que bueno, estamos de acuerdo en eso, en aceptar la fe, la salvación por fe. Pero también Jesús dice, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no dijo, destruye tus imágenes? O no te hagas imagen de lo que está arriba y abajo en el cielo. No lo dijo, no lo retomó. ¿Por qué no dijo, guardarás el sábado? Acuérdate, para que te salves tienes que guardar el sábado. O al revés, también podrá decirnos un adventista, oye, pero tampoco dijo guardes el domingo. Digo, estoy de acuerdo, no está ahí. Pero vamos a ver que eso fue una decisión de los apóstoles en su momento cuando hablemos de ese mandamiento. Entonces tenemos aquí dos cosas, dos alianzas. Una con Moisés, y Jesús retoma la ley de Moisés, algunos puntos, y los esclarece, los dice mejor, ¿no? Puede haber algún protestante que diga, oye, bueno, sí, tienes razón, no habló del mandato de las imágenes, pero puede ser que no habló de él,
pero eso no significa que sea vigente, simplemente guardó, o sea, que no siga vigente, ¿no? Sino que simplemente guardó silencio ahí, Jesús. Entonces, como guardó silencio, pero puede seguir vigente ese mandato, ¿no? Digo, bueno, se los voy a conceder, puede ser, ¿no? Porque también hay cosas en las que la Biblia guarda silencio. Entonces, en ese caso, yo también tomaría esa misma postura con el bautismo de bebés, ¿no? Pues ahí la Biblia guardó silencio, pero eso no significa que no se bauticen bebés. O sea, cuando nos referimos a un ejemplo explícito de un bebé bautizado. Pero sabemos, por mucha evidencia que ya vimos, que es muy razonable el bautismo de infantes, ¿no? Entonces, quiero que noten eso, ¿no? Cómo hay gente que va a la hora de predicar guardan posturas o presuposiciones que a la hora de la hora, cuando el católico toma esas mismas posturas, como esta, la del argumento del silencio, a ellos ya no les va a gustar. Ellos van a decir, no, a mí me muestras un versículo de un bebé bautizado, a mí me muestras un versículo donde alguien confesó sus pecados, ¿no? Y bueno, pues aquí también muéstrame un versículo donde exactamente Jesús prohibió y destruyó una imagen. Si cuando tuvo una imagen en sus manos, nada más dijo, denle al César lo que es del César, ¿no? La imagen del César ahí en la moneda. Entonces, pues yo ahí te podría decir que ahí tuvo la oportunidad de destruirla y no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque no vio relevante el tema de las imágenes. De la misma manera que a los católicos no nos preocupan el tema de las imágenes, los únicos preocupados y angustiados son los protestantes, ellos sí. Ellos sí no les gustan las imágenes, son los únicos que les agobia eso, porque nosotros andamos como si nada. Y la verdad es que la mayoría de veces que el católico hace oraciones sin imágenes. Yo lo he visto muchísimas veces, he estado en muchos grupos católicos y la mayoría de veces no tenemos imágenes. No son necesarias para orar, no es algo que se requiera. Pero preferentemente lo hacemos, ¿no? Cuando tenemos con calma, hacemos el culto de manera formal, oficial, pues bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Imágenes. Que dicho de paso, yo alguna vez fui a una misa de un grupo, se llaman los Salvatorianos, es una congregación religiosa y está acá por mi casa, y ellos me invitaron a su misa. Y en su misa era un cuarto bien chiquito y nada más había una imagen de María en la puerta, pero no había casi imágenes, no había nada de imágenes adentro del cuartito y era una misa de 3 personas, conmigo 4, porque era nada más para los que vivían ahí. Hicieron una misa válida y todo y sin imágenes, imagínense. Entonces falso eso, ¿va? De que nos obligamos a tener imágenes a los católicos. No es cierto, jamás van a oír eso. Pero fíjense, vamos a continuar. Aquí Jesús me hace una distinción, porque va a haber quienes me digan, no, Diego, pero Dios, ni modo que sea anulado o sea abolido, o Jesús dijo que no iba a abolir los mandatos de Dios, del Padre, ¿no? Ahí los que le dio a Moisés. Este, porque también yo escuché, ¿no? Alguna vez que alguien dijo que esos mandatos, bueno, alguien que erróneamente defendía los mandatos, que la ley de Moisés, sí es cierto que San Pablo la menciona como ley de muerte, pero eso no significa que era un error. O sea, Dios no les mandó a cometer pecados, o sea, es decir, no les mandó a cometer errores. No, la ley está bien y es correcto todo lo que dice la ley, el Éxodo 20. Nada más que lo único que hace Jesús es que le agrega, ¿no? Le va a agregar algo y para el crecimiento del pueblo, les repito, pues va a haber mandatos que pues se van a ir quedando en el pasado, porque ya no vivimos en ese contexto histórico donde ellos vivían en la idolatría que venían de Egipto. Por eso ellos eran muy vulnerables, muy susceptibles a caer en eso. Por eso la prohibición. Lo vamos a ver más adelante con versículos específicos donde Dios, que es especialmente en el Deuteronomio capítulo 4, donde especifica, que dice, tú no viste figura de mí. Exactamente, no vimos figura de él. Pero a partir de Cristo cambian las cosas, porque ya Cristo es figura visible del Dios invisible, según Colosenses 1:15. Ah, pues con razón la Iglesia Católica dice que a partir de Cristo la economía de las imágenes cambia. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el primer mandamiento, ¿no? Pero fíjense aquí subraya algo importante en Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, ¿quién? Los mandamientos de mi Padre. ¿Por qué Jesús hace esa diferencia? ¿Por qué no dice, si guardaréis mis mandamientos y del Padre, como si fueran los mismos? No, para él son diferentes. Mis mandamientos, como yo guardé los de mi Padre. Es decir, otros, ¿no? Hay dos grupos de mandamientos, eso es lo que les quiero subrayar aquí. Por eso Juan 15:10 se me hace un muy buen punto de partida para comenzar a ver diferencias entre las dos alianzas. ¿Quién me da esa diferencia? Jesús. ¿Fue la Iglesia Católica? No, bueno, ahí Jesús todavía no sé o no creo que ahí todavía haya dicho que funda su iglesia, pero Jesús ya enseñaba eso, que unos son los mandamientos de él y otros los de su Padre. ¿Dónde podemos ver esta evidencia ya a la hora de la práctica en los apóstoles? Una evidencia más o menos clara es aquí en Hechos 15. ¿Se acuerdan que ahí fue el concilio donde estaba esta problemática de que estaban queriendo judaizar al pueblo, que dicen que hay que circuncidarse, entonces para ser cristiano, y había que cumplir preceptos de la ley? Porque el cristianismo era tan joven, eh, estaba tan en pañales, ¿no? Que
que todavía existe esta confusión de cuáles leyes, cuáles mandamientos se quedan, cuáles no. Eh, ¿Qué les enseñó Cristo? Y apenas estaba pues repartiendo el evangelio. Podría haber esa controversia con los judíos, porque acuérdense que los cristianos, al fin de cuentas, eran como si fuese una secta judía, ¿no? O sea, algún grupito de judíos locos ahí dicen que siguen a Jesucristo, pero pues no les hagas caso, ¿no? Ellos son judíos que tomaron a un Mesías supuestamente. Entonces eran vistos así, como ese tipo de personas, que rebeldes, ¿no? Que andan enseñando otras cosas adicionales a la ley de Moisés, que un tal Jesucristo les enseñó. Y fíjense ahí en Hechos 15, cuando se hace esa disputa, toma la palabra Pedro, ¿no? Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Entonces Pedro ya está poniendo ahí las cosas claras. Hay gente que ustedes los han inquietado. Dice, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Era la circuncisión y guardar la ley. ¿Cuál ley? El decálogo, los mandamientos, todo eso, ¿no? Que implica lo que dice el Levítico, eh, lo que implican los 613 mandatos, ¿no? Que derivan del decálogo, los mitzvah le llaman en hebreo. Dice, y ya después de que se echa este discurso, ¿qué dice Pedro? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Aquí no es específico exactamente qué preceptos lo dijo, pero para Pedro y los apóstoles y el Espíritu Santo, esto de guardar la ley y la circuncisión es una carga. Entonces, aquí ya el protestante debe ir midiéndole, ¿no? A lo que diga de la antigua la alianza. Porque para los apóstoles hay muchas cosas que están ahí que son una carga para la gente y ya no las pueden o no las deben hacer los cristianos. Entonces nosotros vamos a argumentar eso. Que esos mandatos, como el de destruir imágenes, hacerte imagen, está bien. La prohibición es para los ídolos. Si esa imagen va a representar para ti un ídolo, está bien, hay que destruirlo. Yo estoy de acuerdo en eso, con los protestantes. Para mí el problema es que quieran enterrar todas las imágenes de los católicos como ídolos. Eso sí no es correcto. Entonces es una carga, ¿sale? Así que, pues bueno, ya aquí Pedro dice, pues que al menos se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogada, de fornicación, que al menos eso sí, hay que comunicarlo, ¿no? Que los cristianos no lo hagan. ¿Y por qué se vuelve una carga? ¿Por qué dicen esto aquí los apóstoles en el concilio? Que se vuelve una carga. Porque aquí, por ejemplo, Santiago nos da luz de eso, ahí en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Con una cosa en la que fallaras, ya vas para atrás, ya fallaste en todos los puntos, ¿no? O sea, 613 preceptos, tan solo memorizarlos ya era un problema, ¿no? Que te los aprendieras todos. Ahora, si fallabas en uno, pues con razón era muy difícil, ¿no? Alcanzar la salvación con la ley de Moisés. Era muy complicado. Entonces, por eso San Pablo también la llama como un ministerio de muerte. No había salvación ahí. Y dense cuenta de otra cosa, aparte, ¿no? Que dice lo que les dije ahorita en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento o la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, Jesús estaba bajo la ley. Por eso Jesús dice, no vine a abolir la ley, ¿no? Tenía que cumplirla, pero hasta un punto determinado, hasta un punto. ¿Cuándo? Después de su resurrección, ya la cosa cambia, ya empieza la era de el cristianismo, la iglesia, los apóstoles. Dice, nacido de mujer bajo la ley, ¿para qué? ¿Para qué Jesús tenía que estar bajo la ley? Para que redimiese, para que nos libere, para que redimiese lo que estaban bajo la ley. Aquí claramente dice San Pablo que ya el judaísmo quedó obsoleto, ¿no? Ahora hay que liberarnos de esa ley, dice a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando yo me libero de esa ley, paso a ser, ya ahora sí, un hijo adoptivo es. Pero los que siguen guardando el sábado, los que siguen creyendo que todas las imágenes hay que destruirlas, los que siguen creyendo que no hay que comer sangre, los que siguen creyendo que el diezmo es obligatorio, todos ellos siguen bajo la ley. No se han liberado, no se han enterado de que Cristo vino a liberarnos de esa ley. Ya sé que ustedes, algunos me van a decir, oye, Diego, pero entonces, ¿por qué la iglesia se toma, no? La autoridad, pues de decir cuáles sí, cuáles no. Si la escritura me dice, ¿no? Bueno, está bien. La escritura te va a decir algunas cosas, pero algunas otras cosas no. ¿No? Específicamente en el Concilio de Jerusalén no tenemos las actas del Concilio de Jerusalén, a pesar de que sí se entregaron unas actas. Y nos dice ahí en Hechos 16:4 que fueron repartidas las actas a todas las iglesias. Pero bueno, esa misma iglesia que es de Jerusalén es la que existe hoy como iglesia católica. No se llamaba católica,
porque no había necesidad de nombrarla. Ahorita sí hay necesidad de nombrarla gracias a los protestantes, que existen un montón de sectas, pues por eso hay que diferenciarla, pero en ese momento no era necesario ponerle un nombre, porque eran solamente una iglesia había. Entonces, fíjense, también San Pablo se preocupó porque los Gálatas tenían este problema, de que los habían intentado judaizar, ya se habían desviado del Evangelio, y bueno, estaban volviendo a las andadas de la ley de Moisés. Entonces, por eso, ya lo vimos esto, San Pablo compara a la ley de Moisés versus la ley de Cristo y hace una analogía a lo que pasó, si ustedes recuerdan, con el matrimonio de Abraham. Abraham y Sara era su esposa, la legítima, ¿no? La esposa de planta, pues, la, la titular. Pero tenían una esclava, que es Agar, y como no podía tener hijos Sara, le dijo Sara, bueno, pues con Agar. Y en aquel entonces, pues los hijos de la esclava o de los esclavos pasaban a ser hijos del amo, ¿no? Entonces, pues ahí va a salir la promesa. Pero no era así, la cuestión, ¿no? Era con Sara. La mujer elegida para Abraham era Sara. Entonces, lo que hace, perdón, San Pablo es comparar una con la otra, las dos mujeres, y dice, una va a representar la ley antigua. Es decir, esta mujer, la que nomás llegó a tener hijos de Abraham, pero no era la de la promesa, esa es Agar, ¿no? La esclava. Eso es Moisés para San Pablo. Y la de la promesa, Sara, la titular, la que debería estar ahí con Abraham, esa esposa va a representar a Cristo, la ley de Cristo. Y empieza a hacer este paralelismo entre una y otra. Y habla de una esposa como si fuera la ley, y la otra esposa, la ley antigua, y otra la ley nueva, la de Cristo. Entonces dice, ahí en Gálatas 4:21 en adelante, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, ¿no? Es lo que les digo, una esclava y la de una libre, la de su esposa, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces aquí tenemos, guíense con los colores, lo que representa la antigua ley y la nueva. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Ahí está, lo que les digo, el paralelismo. El uno proviene del monte Sinaí, está hablando de la ley de Moisés, ¿no? La de la esclava, el cual da hijos para esclavitud. ¿Qué significa eso? Que si tú sigues la ley de Moisés, literalmente, tú estás siendo hijo de la esclava. Estás siendo un esclavo. No te has liberado. Dice, esta es Agar, exactamente, la esclava. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces lo que les digo, seguir la ley de Moisés para San Pablo es como ser hijo de Agar, estar en esclavitud y estar obsoleto. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es decir, que el que toma la ley de Cristo es el que verdaderamente es libre. Y sigue diciendo, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, es decir, somos hijos de Sara, es decir, de parte de Cristo, la nueva alianza. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, si se acuerdan, ¿no? El hijo de Agar, si mal no recuerdo era Ismael, dice, perseguía al que había nacido según el espíritu. Entonces, de parte de Ismael, ¿no? Había como una envidia, una persecución hacia Isaac. Sería, bueno, significa que una ley no se lleva con la otra ley. Una ley persigue a la otra. Pues con razón hicieron el concilio, ¿no? Allá en Jerusalén, porque querían judaizarlos. Entonces, se estaba persiguiendo la ley de Cristo. ¿Qué dice? Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Dije, Dios lo rechazó. Ella no es la mujer para ti, ¿no? La de la promesa, eso le aclaró a Abraham. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava. Pues entonces la persona que se queda con la ley de Moisés no es heredero, no es aceptado por Dios, dice. Más bien con el hijo de la libre, es decir, la ley de Cristo. Pues con razón, Jesús allá en Juan 15:10 habla de dos grupos de mandamientos, ¿no? Dice, a mis mandamientos, como yo he obedecido los de mi Padre. Entonces Jesús es ese punto medio entre una alianza y otra. Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, en otras palabras, no somos judíos, somos cristianos. A partir de Cristo es lo que se vale. Y hay que fijarnos en eso. Cuando nos citen cosas del Antiguo Testamento hay que poner cuidado.
Porque los protestantes, por ejemplo, para decirte que no ores por los difuntos, siempre te van a citar Eclesiastés, todas esas citas antiguas del pasado en donde pues no se sabía qué pasaba con los difuntos, decían que los muertos ya nada saben. No, a mí me importa lo que dijeron los apóstoles de aquí en adelante. Soy cristiano. Entonces, fíjense, más claro fue, por ejemplo, también el apóstol Juan enseñaba esto. ¿Qué dice aquí? Pues la ley, ahí en Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, siempre hay un pero, exactamente, Moisés nos dio una ley, pero la gracia y la verdad, subrayen verdad, vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo se le grabó muy bien a Juan eso de que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Que lo puso aquí en su evangelio. La verdad vino por Cristo. A Dios nadie le vio jamás, dice. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesús es el primogénito. Significa eso que es el hermano mayor de todos. Lo vemos como un hermano a Jesús. A María como nuestra madre y al Padre pues como nuestro Padre, a Dios Padre. Jesús hace la labor de un hermano mayor. ¿Qué hizo el hermano mayor de ustedes? Les puso el ejemplo. Siempre es eso. Los chiquitos aprenden del hermano mayor. Por eso los padres siempre le exigen más al adulto, ¿no? Al niño más grande. Pórtate bien, ¿no? ¿Por qué? Porque se quieren asegurar de que el hijo mayor sea un buen ejemplo también para los chiquitos. Entonces, San Pablo también se ocupó no solamente de decirle a los Gálatas, también le dice a los hebreos. Allá en Hebreos 3:1 al 6, habla de los dos, de Moisés y de Jesús. Otra vez vuelve a hablar. Y vean la diferencia que pone. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Como también lo fue Moisés, que está aquí declarando San Pablo, que ambos fueron fieles. Dice, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés. O sea, Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Dice, es estimado digno este. Entonces, uno debe tener cuidado por eso cuando leemos el Antiguo Testamento. Porque ya vino alguien con mayor gloria que Moisés. A ese le debemos hacer caso. A Jesús. Cuanto tiene mayor, ¿qué? Honra que la casa, el que la hizo. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Qué nos está diciendo? Sí, Moisés edificó muy bonito, pero antes que Moisés está Dios, ¿no? El que hizo todas las cosas. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza, dice, y el gloriarnos en la esperanza. Otra vez, San Pablo me pone ambos, a Moisés y a Cristo. Otra cita. Entonces fíjense, ahí nada más, chéquenle qué citas fueron. Fueron Hechos 15, desde Hechos 15, que fue luego Gálatas 4:21 en adelante. Después vimos esta cita de Hebreos 3:1 en adelante. Y ahora vamos a ver segunda de Corintios, porque también a los Corintios les explicó eso. Lo que quiero subrayar aquí es que vean cómo está bien sustentado por los apóstoles, que no es lo mismo la ley de Moisés que la de Cristo. Lo subrayo mucho porque también cuando hablemos de el día, cuál es el día del Señor, si el sábado o el domingo, van a ver a los protestantes mezclando a Moisés con Jesús todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos traen un afán de decir, es que si es bíblico hay que hacerlo. Y no hacen esa distinción. Está bien, si es bíblico, pero no todo lo que está en la Biblia es un mandato forzosamente que hay que hacer o que los cristianos deben de hacer. Ese tema ya lo vimos, ¿no? De ver eso. Algunas cosas pues son solamente creencias de aquel momento, algunas cosas sí eran mandatos, algunos fueron mandatos que pues se fueron quedando atrás porque el pueblo creció en su momento, ¿no? Quedaron. Y bueno, aquí San Pablo sigue explicando eso. En 2 Corintios 3 en adelante, todo ese capítulo lo pueden leer. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y aquí hace, subraya algo que nos hace acordarnos de Moisés. No en tablas de piedra. Es decir, ustedes no son eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo San Pablo? Pues que debemos tener cuidado, ¿no? Cuando nos refiramos a la ley de Moisés. Porque el protestante te va a decir, aquí en Éxodo 20 está prohibido tener imágenes. Bueno, aquí San Pablo me dice que yo soy una carta del Espíritu, del Dios vivo, pero no en tablas de piedra, ¿eh? O sea, ya me está advirtiendo algo ahí, San Pablo, de esas tablas. Sino en tablas de la carne,
de carne del corazón. Ah, pues con razón, Ezequiel ahí me decía, me profetizaba, ¿no? El profeta Ezequiel, que iba a poner una ley en el corazón de los hombres. Dios, en algún futuro, ¿no? Iba a llegar el Mesías. Y continúa diciendo, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué dice? Nos hizo ministros. Y luego dicen los protestantes que no hay ministros de Dios. Entonces, pero aquí San Pablo dice que hay ministros. De un nuevo pacto. Ah, significa que después del nuevo pacto hay ministros. ¿No? Porque luego el protestante hábilmente dice, no, hay que quitarlos, solo yo Cristo. Yo solo con Cristo, ¿no? Y quitamos la autoridad. Bueno, pues aquí San Pablo dice que hay ministros, no me dice hay uno solo, que es Cristo. No, hay gente ahí involucrada, a Dios le parece bien y no nos oponemos a eso. Dice, no de la letra, es decir, no de parte de Moisés, sino del Espíritu, es decir, de parte de Cristo. Porque la letra mata, es decir, la antigua ley mata, más el Espíritu que hace Cristo vivifica. Me está comparando de las dos cosas. Y continúa diciendo, y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, es decir, no está mal, o sea, fueron leyes buenas que en su momento el pueblo tenía que asimilar. Si eso, que fue de muerte, aquí San Pablo lo subraya que es de muerte, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, es lo que, si se recuerda, ¿no? Cuando se le dio la ley a Moisés, su rostro resplandecía. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, si lo de Moisés fue bueno, ahora imagínense cómo va a ser lo de Jesús. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Y sigue diciendo, porque aún lo que fue glorioso, es decir, eso de Moisés, dice, no es glorioso a este respecto, es decir, si lo de Moisés fue bueno, ahora imagínense lo que es Cristo, en comparación con qué, con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, ahí lo subrayo, perece, lo de Moisés va a perecer, es decir, va a quedar obsoleto, eso, si eso tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es decir, una ley perece, la otra permanece. ¿Qué permanece? Ah, pues lo que Cristo nos dijo. Cristo retoma algunas cosas, esas las retomamos y las toma la iglesia. No retomó todas, Cristo, no le pareció bien. Pues Él es Dios, díganle a Él, no se peleen con que los católicos cambiaron los mandamientos, los cambió Cristo. Dice, y continúa diciendo, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés. Ah, vamos a ver qué teníamos. Dice, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Eso tenía que ser abolido. Ay, pero Diego, Jesús dice que no vino a abolir la ley. Ah, bueno, está bien, la cumplió. ¿Hasta cuándo? Hasta que se haya cumplido todo, hasta ese punto. Después de la crucifixión ya se cumplió la ley, ya tuvo ahí su fin. Entonces aquí San Pablo me está diciendo que sí va a ser abolido, hasta cierto punto. Aunque Cristo dice que no, pues no en ese momento. Él dijo, vengo a cumplir. Pero hasta que se haya cumplido todo, ya, ¿no? Ya la cosa cambia. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ah, significa esto, que San Pablo es muy consciente que hay gente que tiene el entendimiento embotado. No entienden esto, siguen con la antigua ley. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ahí ven al protestante que lee Éxodo 24, prohibido las imágenes, dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Eso lo quitó Cristo, ni siquiera mencionó eso de destruir imágenes. No lo mencionó. Eh, lo que sí mencionaron es que la idolatría está prohibida, que eso va a ser diferente, ¿no? Ya en la era apostólica, lo vamos a ver también, qué versículos hablan de la idolatría en el Nuevo Testamento. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee, dice, a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, siguen con esa alianza y creen que hay que cumplir todo el éxodo. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué significa eso? Que San Pablo dice, es que esa gente sigue ahí con Moisés, no se han convertido al Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, ¿sí? Se les va a quitarlo, ya podrán ver, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otra vez subrayo la parte de libertad. ¿Qué significa? Que cuando tú sigues con Moisés, eres hijo de la esclava, de Agar, estás esclavizado en la antigua ley. Sigues creyendo algunos mandamientos que ya quedaron en el pasado. Y cuando sigues a Cristo, ¿qué dice? Eres hijo de la libre, de Sara, ¿no? Aquí lo que me subraya, San Pablo. Ahí el que sigue al Señor, allí hay libertad. Y vamos a ver también otro pasaje ahí en Mateo 22, donde también Jesús subraya algo cuando le hablan de los, le preguntan algo acerca de los mandamientos.
Que fíjense quién se lo preguntó, un fariseo experto en la ley, miren aquí dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, era alguien que sabía leer seguramente, sabía escribir, él le enseñaba la ley, se le ocurre preguntarle a Jesús, dice, por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús que le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ah, pues con razón los católicos así nombran su primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Ahí está. Lo que Jesús nos dijo lo ponemos en nuestro catecismo. Y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Fíjense que este segundo lo va a explicar mejor San Pablo en una cita a Romanos que ahorita voy a leerles, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Pero fíjense en algo, porque aquí no hay que confundirse. ¿Por qué Mateo me subraya que un experto de la ley le preguntó? Significa que Jesús estaba contando algo que era relativamente novedoso para ellos. Jesús les estaba diciendo o explicando de una mejor manera a un experto de la ley. A ese judío que se sabía todo el Levítico, que seguía el Éxodo 20, los 613 mandamientos, el que los conocía y los enseñaba, le está Jesús enseñando, porque Jesús es Dios. Le está explicando, le está quitando el velo de Moisés, ese se lo está quitando para que vea bien. Mira, ustedes siguieron estos mandatos, qué bueno, pero yo aquí les digo que estamos resumiendo toda la ley, toda esa ley que tú seguías dependía de qué? Del amor a tu prójimo. Ah, pues con razón Jesús se va al interior de las personas, a su corazón, ¿no? Por eso les dice, si tú ves a una mujer, en tu corazón estás cometiendo adulterio. Si tú odias a tu hermano, en tu corazón ya eres un asesino. Jesús está yendo más adentro de ellos. Por eso aquí subrayen esa parte de que se lo dice un experto de la ley. Dice en Romanos 13 es lo que les digo, en San Pablo lo explica también esto mismo. Se parece mucho esto que dijo Jesús a lo que aquí enseña San Pablo. Dice, no debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice Jesús aquí anteriormente? Amarás a tu prójimo como a ti mismo y de estos depende toda la ley. Bueno, pues ese amor continúa vigente, obviamente. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Empieza a nombrar las leyes, ¿no? O sea, los preceptos, algunos preceptos de Moisés. Porque aquí no dice, no tendrás imagen, o se te ha dicho que guardes el sábado, lo santifiques. No, noten eso, que en el Nuevo Testamento, cuando se retoma la lista de mandatos, jamás se habla de eso. ¿Por qué? Pues así lo enseñaban los apóstoles. Entonces ya no enseñaban a guardar el sábado. Muy probablemente, por eso no se mencionaba. Muy probablemente tampoco lo mencionaban en el tema de las imágenes porque también ya era muy claro, ya teníamos una imagen del Dios. Ahora sí tenemos figura de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces aquí fíjense, menciona esto, no codiciarás y en cualquier otro mandato. Dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el resumen. ¿No quieres aprenderte los 613 preceptos? Bueno, en resumen, significa que tú ames. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer o le debemos hacer al protestante cuando nos citan estos mandatos de que, mira, aquí destruyeron la imagen de fulanito, de sutanito. Bueno, si la base de eso es que no te harás imagen, la pregunta es si debemos seguir todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Porque el protestante, si se va a colgar de uno, pues tiene que cumplir todos, ¿no? ¿Para qué se está colgando de uno? El católico nunca va a sostener eso, que vamos a cumplir todos. No, solo lo que Cristo nos diga. Así a mí Cristo me dice eso, lo hacemos. Pero el protestante se va a amparar ahí en la ignorancia del católico de que no sabe distinguir las alianzas para hacerle creer que sigue algo de la Biblia, que es de Dios, ¿no? Es de Dios, claro que sí es palabra de Dios, pero ya llegó Cristo a perfeccionar eso. Entonces van a decir los protestantes, Dios en sus leyes prohibió y mandó destruir las imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí. Pero aquí el problema es que los cristianos nos enfocamos en los mandatos de Cristo, no en los mandatos de la antigua ley, que es lo que les he venido diciendo. Y todas estas letras es el capítulo 20 del Éxodo. Vamos a ver casi versículo por versículo. Y empieza así el Éxodo 20. Desde el versículo 1 para abajo. Y este personaje que tenemos aquí a la derecha es San Agustín, que vivió por ahí entre el siglo IV y el siglo V. Ya los cristianos habían hecho un agrupamiento de los mandamientos. En aquel entonces no existían los protestantes ni siquiera. Pero ya la Iglesia Católica ya se había ocupado. ¿Por qué? Fíjense que cuando se escribe la ley en el Éxodo 20, está ahí escrito en prosa, digamos, no están enumerados los mandamientos.
Entonces vamos a ver varias confesiones cristianas que ya los agruparon cada uno a su manera. Y la Iglesia Católica, ¿cómo agrupó los mandamientos? ¿Cuál es el primero? ¿Cuántos versículos abarca el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el décimo? ¿No? Y porque también puede existir esa duda. Bueno, Diego, entonces si ya quedó obsoleto el Éxodo 20, ¿por qué siguen en la catequesis hablando de los 10 mandamientos? ¿No? Ya los cristianos siguen siendo 10 mandamientos. Por lo mismo que les digo, Cristo retoma algunos, esos los seguimos enseñando. Ahorita vamos a ver cómo se agrupan los mandamientos según la Iglesia Católica. Fíjense, el Éxodo 20, vamos a tomarlo como referencia. También, cuando hace la homilía del Deuteronomio, ahí Moisés, él vuelve a hablar de estos mandamientos. Si lo quieren ver de manera análoga, está en el Deuteronomio capítulo 5. Entonces, el Éxodo todo el capítulo 20, pero el Deuteronomio el capítulo 5. Y ahí pueden checar esos dos capítulos cómo se narran. Y fíjense, aquí dice, yo hablo a Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, según los protestantes, la Iglesia Católica quitó el mandamiento de las imágenes, ¿no? Porque acá dice, no tendrás dioses ajenos ante mí. Según ellos, ese es el primer mandamiento, y el segundo, el que quitamos, a propósito, para continuar el negocio de las imágenes, dice, no te harás imagen. Yo me pregunto, ¿quiénes son ellos o qué autoridad tienen para decir que este es el primero y este es el segundo? ¿Qué autoridad tienen? Ninguna. Es irrelevante que ellos digan es el segundo, porque así no está la revelación de Dios. No está revelado así, por números. Entonces, más bien, la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hace? En donde está encerrado en rojo es lo que encierra como primer mandamiento. Por eso cuando tú vas al catecismo y ves el primer mandamiento, ves explicado todo esto, esta parte del Éxodo. Todo esto que está encerrado en rojo, para San Agustín era el mandamiento uno. ¿Y qué hace la Iglesia? Va a aprobar lo que San Agustín dijo. No porque San Agustín sea el Papa o porque tenga más autoridad que la Iglesia. No, la Iglesia es la que tiene la autoridad y la Iglesia decide qué es lo correcto. Porque San Agustín no tenía ninguna autoridad más que pues, ser pues, ahí presbítero de donde era, pero pues a la iglesia le pareció bien de la misma manera que San Atanasio hizo un compendio de libros y dijo, bueno, San Damaso dijo, esto va a ser la Biblia, esto va a ser palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no son papas, pero aquí lo que importa es lo que diga la autoridad de la iglesia en cabeza con el papa. En resumen, todo esto, ¿qué significa? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí está explicado en el catecismo, en el primer mandamiento, todos estos versículos y lo que dijeron después los apóstoles a este respecto. Vamos a ir al siguiente versículo, que quedamos del 3 al 6, ¿no? Bueno, del 2 al 6. Ya después en el versículo 7 esto lo agrupa San Agustín como el mandamiento número 2. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, lo que resumimos en no jurar el nombre de Dios en vano. Ahorita. ¿Qué dice el Éxodo 20 ahí en el verso 8? Que sería para nosotros el tercero. Toda la cuestión, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y toda esta cuestión, ¿no? De que hay que tomar. Cuando se dice día de reposo no significa que no va a hacer nada, que vas a estar ahí en tu casa echado. Significa que ese día lo vas a santificar y lo vas a dedicar a Dios. Ah, pues el católico hace eso. Santificamos un día a Dios, nada más que no es el sábado ahora. ¿Por qué? Porque eso lo hizo Moisés. ¿Nosotros seguimos a Moisés? Sí, pero al nuevo Moisés. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el nuevo Moisés y el nuevo Adán que me trae una nueva creación. Por lo tanto, el séptimo día para Moisés era el día de reposo. Jesús resucita el domingo, que viene siendo ¿qué? El día 1. Pero también se le puede decir el octavo día, es decir, después del sabbat. ¿Qué significa eso? Que ese día que resucita Jesús me trae una nueva creación. Por eso San Pablo dice, nueva criatura es decir, es un nuevo Adán. ¿Qué significa eso? Que ese día lo vamos a celebrar. Entonces, se santificaba el sábado, y acuérdense que el sabbat era una celebración, una fiesta. Entonces, el católico ahora, el día del Señor, que es el domingo, lo santificamos. Y no solo esa fiesta del domingo, de la resurrección, todas las fiestas las santificamos. Ahora entienden por qué se llama santificar a las fiestas. Por eso se llama así. ¿Qué siguen ahora los demás versículos? El 12, el 13, el 14, 15 y 16. Y aquí son agrupados, ¿no? Que ahora es el cuarto, es el 12. Honra a tu padre y a tu madre. El morado, no matarás. El 13. El 14, no cometerás adulterio. El 15, no robarás o no hurtarás. Y el 16, no hablarás, no darás falso testimonio. Y entonces, ¿cómo quedó el noveno y el décimo? Si ya nada más nos queda el versículo 17. Y ahí acabó todo. Bueno, pues San Agustín, acá en el verso 17, para él, de acuerdo a la revelación de Jesucristo, este mandato sí sigue vigente con una diferencia. Que aquí habla de dos cosas. No codiciarás la casa de tu prójimo, después no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada. Lo que hace aquí San Agustín, correctamente lo hizo, es lo que hace Cristo.
toma a la mujer y la saca de ese saco. O sea, la quita de ahí. La mujer tiene ahora una dignidad y ya no es un objeto. Tiene dignidad. Entonces, separa en dos partes. Uno es el pecado de codiciar a la mujer, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el otro pecado tiene que ver con las cosas materiales. ¿Qué me está diciendo aquí San Agustín, que lo toma de Jesucristo? Que la mujer ya no es un objeto de pertenencia. La mujer tiene misma dignidad. Por eso San Pablo ahí en Gálatas 3:27 en adelante, que dice, ya no hay judío, ¿no? Ni pagano, no hay mujer ni hombre. Es decir, ya no hay diferencias para Dios. Todos somos uno en Cristo, ¿no? En el bautismo, que empieza ya a hablar del bautismo. Entonces, cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, se está refiriendo al pecado de lujuria, que es diferente al pecado de envidia o avaricia, que tiene que ver con los objetos, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Por eso, este versículo se parte en dos, sería 9 y 10, el noveno y el décimo mandamiento. Cuando tú te vas al Deuteronomio, perdón, sí, el Deuteronomio 5:21, yo les dije que en el Éxodo 20 está el Decálogo, pero también en el Deuteronomio 5. Bueno, el equivalente a este versículo 17 del Éxodo sería el Deuteronomio 5:21, que dice esto, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo. ¿Qué libro fue más actual, digamos, en términos de entre el Éxodo y el Deuteronomio? ¿Cuál fue más refinado, por así decirlo? El Deuteronomio. Y fíjense cómo desde aquí, por eso la Reina Valera nos pone esto, no codiciarás la mujer. Y por el otro lado, cuando ella habla de los objetos, ¿qué dice? No desearás. ¿Por qué no dice también no codiciarás? ¿Por qué hizo una diferencia entre palabras? Bueno, eso ya lo venía viendo incluso San Jerónimo cuando escribe la Vulgata Latina. A la hora de hacer esa traducción, pasarla al latín, fíjense cómo usa aquí, no concupicéis a tu mujer, a la mujer del prójimo, ¿no? Y cuando habla de los objetos, dice, no decidiar, ¿qué dice? Deseavis. Es decir, no desearás, lo que está haciendo el Deuteronomio, ¿no? ¿Qué les quiero subrayar aquí? La evidencia de que ese mandamiento, bueno, esa parte está dividida. Va a haber confesiones que lo toman como uno solo, es decir, estas personas siguen tratando a la mujer como un objeto, cuando Cristo ya me la sacó de ahí, ¿no? Y por eso San Agustín hace eso y la Iglesia Católica divide esa parte en dos mandamientos, y ya quedaron así 9 y 10. ¿Dónde lo dijo eso Cristo? En Mateo 5:27, cuando habla de todo este asunto del adulterio. Dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, a lo que dice el Éxodo, ¿no? 20:17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Que dice Jesús, ya adulteró con ella. Entonces pareciera como que Jesús me está mezclando el adulterio, que era, ya hay un mandamiento que dice eso, no cometerás adulterio, está aquí. ¿Qué es? Es el número 6, ¿no? Aquí, no cometerás adulterio. Entonces Jesús me está sacando a la mujer de ahí y dice que ya en mi corazón cometí adulterio. Entonces yo al principio cuando estudiaba esto, hace algunos años de niño, yo me acuerdo que yo confundía esos dos mandamientos, no cometerás adulterio con el otro, ¿no? El de no cometer, el de no desear o consentir actos impuros. Y también confundía el de no robarás con el de no codiciar los bienes ajenos, porque dije, oye, el que roba, pues ya codicia los bienes ajenos, ¿no es como lo mismo? No, la diferencia entre unos con otros es que uno es el acto, no cometerás adulterio, o el acto es, no, eh, no robarás, y el otro es no desear, no consentir en tu corazón el adulterio, que sería ¿no? El noveno y el décimo, tampoco codiciar en tu corazón los bienes ajenos. Fíjense cómo Jesús se fue adentro del corazón de las personas. Entonces él es muy consciente, ¿no? Él fue más inteligente que todos. Dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces quedó así dividido el Deuteronomio 5:21 o el Éxodo 27 en un pecado que es la lujuria, se hace esta distinción, y el otro que es envidia o avaricia. No desearás las cosas ajenas. Así quedaron divididos. En resumen, aquí le pueden tomar una captura. Así están en el listado de los mandamientos. Aquí está el Éxodo 20, qué versículos está cada uno de ellos. Son los 10 mandamientos que se enseñan en la catequesis desde niños y a los catecúmenos. Y aquí está lo que les digo. Fíjense aquí cómo dice, no te hagas estatua ni imagen, y vean cómo este mandamiento no está en la catequesis, pero sí está en el catecismo, ¿eh? O sea, digo, a los niños también se les debe enseñar eso, que el amar a Dios sobre todas las cosas también significa no hacer ídolos. Por eso también ahí se enseña, ahí está encerrado, no está omitido, como dicen los protestantes, es que lo borraron. Y ya a partir de ahí, todos, ¿no? Por ejemplo, fíjense acuérdate del día sábado que decimos santificar a las fiestas. Y empiezan todos los mandatos. Fíjense cómo el último, el verso 17, lo que les digo, se dividió en dos, el noveno y el décimo. Este lado están las citas bíblicas que hablan del Nuevo Testamento, que respaldan esta nueva organización de los mandamientos.
Y solo para subrayarles que nosotros no ocultamos versículos ni mandamientos. Yo me acuerdo cuando estaba yo en una misa, y en la misa la lectura que se hace, ven que siempre hacemos una lectura del Antiguo Testamento y pues a veces es una lectura del Nuevo, no alguna carta apostólica, y siempre se hace una lectura del Evangelio. Y me acuerdo que esa vez tocó la lectura del Antiguo Testamento del Éxodo 24. No te harás imagen, escultura, bla, bla, bla. Y yo dije, ¿cómo no está aquí un protestante para que se dé cuenta que sí enseñamos esto, ¿no? Que no le borramos ni le quitamos. Porque ellos piensan que como que ocultamos estos mandamientos, no los enseñamos nunca. Pues déjenme decirles que, pues pura ignorancia, tienen que abrir el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está, Catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, la vida en Cristo, segunda sección, los 10 mandamientos. ¿Qué dice? Primer mandamiento, vean aquí el número 4, no te harás escultura alguna. Y empieza a explicar el mandato, a qué se refiere. Entonces sí lo enseñamos, no lo ocultamos. No sé si recuerdan ustedes este debate del Padre Toro. Es para mí el debate más cómico, ¿no? El que más me dio risa de todos sus debates. Bueno, fue tragicómico, ¿no? El debate porque pues llegaron dos pastores gemelos y llegaron muy altaneros, ¿no? Con él. Al principio se portaron buena onda, como acostumbran, pero cuando les contradices, sacan lo que traen por dentro, ¿no? Entonces el Padre Toro les puso una arrastrada intelectualmente hablando y, y como se quedaron sin argumentos, y venían con esa lona, ¿no? Aquí, los 10 mandamientos, como a recalcarnos a los católicos, ¿no? Miren, aquí están los 10 mandamientos. Y aquí vamos a hacerle un zoom a sus mandamientos para que vean cómo ellos los organizan, esta secta. Que si mal no recuerdo, algo que le cuestionaron al Padre Toro era que por qué no bautizaban en el nombre de Jesús y bautizaban en la Trinidad. Y eso significa que son pentecostales o son alguna secta unicitaria. Es decir, que no creen en la Trinidad, creen en un Dios como una sola persona. Entonces ahí es donde te das cuenta que son personas que siguen, dice San Pablo, son hijos de la esclava, ¿no? Siguen con la antigua ley. No se les ha quitado el velo de Moisés. No se han convertido a Cristo, ¿no? Hasta que Jesús, Cristo, les quite ese velo. Y nos damos cuenta porque vean, es el mismo Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás imágenes, ¿no? Bueno, aquí no dice, el Éxodo 20 no dice no adorarás, dice no te harás imagen. ¿No? Y eso lo sabemos, pues no adoramos imágenes nosotros, pero bueno, dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquí por acá dice, ¿no? El séptimo día es de reposo, ¿no? Sí, sí, siguen guardando el sabbat, yo creo. Y siguen en eso. Tal parece que no han leído el Nuevo Testamento, ¿no? Donde Jesús, ya les di todos los versículos donde Jesús retoma los mandamientos, jamás habló de guardar el sábado, nos dijo que no nos hagamos imágenes de Dios, o sea, bueno, claro, de ídolos, pues obviamente no. Pero no prohibió las imágenes como tal, ¿no? En el culto religioso Jesús. Y los demás mandamientos, o sea, ellos siguen enseñando el Éxodo 20. Y entonces, pues viven confundidos, confunden a otras personas, siguen en la antigua alianza. Cuando les conviene hablan de Cristo, ¿no? Porque eso sí, sí estaban defendiendo, es que el bautismo es el nombre de mi Señor Jesucristo. Pues sí, pues tu mismo Señor Jesucristo ya abolió eso, ¿no? Pero bueno, siguen en eso. Entonces, acá tenemos de este lado el Éxodo 20 y les voy a poner algunas confesiones que hay. Por ejemplo, ahí en el Talmud, este libro de los judíos, que habla de su tradición. Por un lado se los pongo, después los católicos. Les pongo qué hicieron los luteranos y los calvinistas o eh, demás personajes que surgieron de la Reforma protestante. Fíjense, por ejemplo, este dice, yo soy Jehová tu Dios, este versículo del Éxodo 20, que es el verso 2. Vean cómo los católicos lo tomamos como el mandamiento 1. También los judíos lo toman como el mandamiento 1. Los luteranos no mencionan esto en su confesión. No lo toman como un mandamiento. Los calvinistas o demás cortes reformados también lo toman como el primer mandamiento. Fíjense acá en el verso 3, no tendrás dioses ajenos. Aquí los judíos lo mencionan como el segundo mandamiento, así lo agruparon ellos. Y para los católicos sigue siendo el primero. Pero noten algo, chequen o comparen cómo se ven los católicos y los luteranos. Porque van a darse cuenta que los agruparon de la misma manera. Dice, no te harás imagen. Para los católicos sigue siendo el primer mandamiento. Pero fíjense, para el judío eso es parte del segundo mandamiento. Los luteranos no mencionaron eso. O bueno, al menos lo que yo busqué, no, vi que no lo ponían en su confesión. Para los calvinistas, fíjense, o más reformados, esto ya es el segundo mandamiento. Ahora sí dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora sí nosotros, para nosotros, ¿qué? Es el segundo. Para los luteranos también. Entonces en eso nos parecemos. Pero para los demás, para los judíos como para los demás reformados, ya eso es el tercer mandamiento. Entonces, a partir de aquí ya nos desfasamos con el resto, ¿no? Entre los católicos y luteranos, para nosotros ya es el segundo, para los demás van adelantados con uno, ¿no? Ya para ellos es el tercero.
Pero aquí sí pongan atención porque van a acusarnos. Ustedes, los católicos, quitaron el mandamiento de las imágenes. Yo les invito a que vean a los luteranos, hicieron lo mismo. Los luteranos agruparon todo en uno. Entonces, ¿por qué nos acusan a nosotros y no acusan a los luteranos? Porque ellos no también les critican y les dicen eso que andan ocultando el mandamiento de no hacerse imagen. Ah, pues no, porque hay que destruir a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica. A ellos sí hay que perseguirlos, ¿no? A ellos no importan los luteranos. Y eso que los luteranos son anticatólicos, ¿eh? Entonces aquí es donde ves el doble estándar y la ignorancia de esta gente. Porque también dense cuenta, o sea, ¿no? Que nos acusan de cosas y si de verdad a ellos les importara esto, también acusarían a los luteranos de corruptos, ¿no? Que corrompieron el Éxodo 20. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ya les dije que ahí, a partir de ahí vamos desfasados. Entonces, acuérdate, dice, del día del reposo. Ahí para nosotros sería santificar a las fiestas, ya es el tercero, igual que los luteranos. Para los demás es el cuarto. Entonces ahí estamos ya, les digo. eh, bueno, ya los que siguen, honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Chequen los católicos y los luteranos siempre estamos iguales. No cometerás adulterio, no hurtarás. Casi de la misma manera los agrupamos. Bueno, claro que si los comparamos con el, por ejemplo, ¿no? Va a depender en qué secta estés metido o dependiendo del pastor, pues te va a decir este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto. Se vuelve un poco irrelevante enumerarlos en el sentido de que si ya los enseñas todos, ¿no? O sea, si enseñas todo el Éxodo 20 y lo contrastas con lo que enseña Cristo, bueno, pues a lo mejor exactamente el número es irrelevante. El chiste es que lo enseñes, ¿no? Ahí lo tengas. El de no darás falso testimonio, 8, 9. Y fíjense acá, el de no codiciar, este es el que les digo, ¿no? El que fue dividido, el verso 17 del Éxodo 20. No codiciarás la casa de tu prójimo de aquí. Fíjate que aquí hay algo interesante. Para nosotros ya esto es el décimo mandamiento. Es parte del décimo mandamiento no codiciar la casa. Para el judío es importante ese, no lo agruparon igual de la misma manera que nosotros. Tampoco los luteranos. Fíjense, para los luteranos, no codiciar la casa es el noveno y a la mujer la siguen manteniendo dentro de las cosas del marido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dice aquí, cuando se refiere a la mujer, para nosotros eso es parte del noveno mandamiento. Y entonces parte del décimo, vean a los católicos, tomaron como noveno a la mujer, la sacaron de ahí. Y el décimo es esto, no codiciar la casa, pero tampoco las demás propiedades. Y fíjense, los luteranos no, siguen metiendo a la mujer ahí, ¿no? Entre las cosas del marido, para ellos es importante no codiciar la casa, y la separaron, la pusieron como noveno ellos. Y bueno, y los judíos y los calvinistas, para ellos, todo ese verso 17 del Éxodo es el décimo mandamiento. Entonces acá que dice que la división, ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en este numeral, dice que la división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. Eso es cierto. Dice, el presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por quién, por San Agustín, el que les dije, y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica. Es también la de las confesiones luteranas, ellas siguen lo mismo que nosotros. Así que, así cuando nos señalen a nosotros de cómo agrupamos el Éxodo 20, pues también deberían señalar a los luteranos. Ahí, a esos que tú tanto alabas, que dices que la reforma de Lutero y que nos libró, a esos también critícalos, ¿no? Porque también vienes de una secta o de un hereje, ¿no? Porque también es lo que me da un poco de gracia, ¿no? Porque siempre se llenan de la boca de la reforma protestante cada 31 de octubre, pero lo que no saben o no quieren decir es que pues Lutero era muy parecido a los católicos de ahora, ¿no? Lutero hoy los llamaría ellos herejes a la mayoría de sectas que celebran la reforma. No dicen que Lutero perseguía a muerte a los anabaptistas, a los que no, a los que, ¿qué onda? A los que bautizaban o se rebautizaban y decían que el bautismo de infantes no era válido, Lutero los perseguía a muerte, ¿no? Entonces, pero dicen que admiran a Lutero y que lo quieren mucho, ¿no? Dice acá, los padres griegos hicieron una división algo distinta que se usa en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas, que son más apegadas, ¿no? Y hacen una agrupación distinta de estos mandamientos. Entonces aquí la pregunta es esta, y siempre la discusión con el protestante de fondo va a ser esta, un tema de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad de agrupar los mandamientos? ¿Quién tiene esa autoridad? Porque eso no está en la Biblia. O sea, agrupados como con números, no está en la Biblia. No, pero hay versículos. No, pero eso no lo hizo. No viene así originalmente el texto, enumerado en versículos y capítulos. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Lo hizo un hombre llamado Robert Estienne, que los enumera en capítulos, y después Santo Espagnino, junto con otro que enumeran en versículos. Y eso fue hasta como por el siglo X, ¿no? O sea, fue mucho tiempo después. Eso lo hacen los católicos, no lo hacen los protestantes. Entonces la iglesia que Cristo funda,
La iglesia que fundó Cristo tiene la autoridad de enseñarnos los mandamientos que su fundador dejó. Entonces el Éxodo 24 prohíbe las imágenes, van a decirnos. Pues sí, convenientemente solo el protestante, cuando te cita Éxodo 20, solamente va a poner la lupa en el verso 4, en adelante. Aquí la pregunta sería, eh, si debemos seguir todos los mandamientos del Éxodo, ya lo respondimos. Pues no, pero aquí convenientemente solo siguen literalmente, hacia el pie de la letra quieren seguir el versículo 4. Pero si ahí mismo en ese capítulo está el versículo 8, ¿por qué no también lo siguen? Es decir, todos los 17 versículos que lo sigan. ¿Por qué solamente se enfocan en uno? Si dicen que hay que cumplir todo el Éxodo 20 y que estaba hecho por la mano de Dios y hay que cumplirlo. Entonces el Éxodo 20, ellos, aquí los protestantes te van a decir esto, mira, no te harás imagen, ninguna semejanza. Entonces, una pregunta que desde el comienzo debemos hacer referente a esto es, ¿por qué el verso 8 no lo haces? Acuérdate del día de reposo, para santificarlo, 6 días trabajarás y harás tu obra, ¿no? ¿Por qué no lo siguen? Si hay que seguir el Éxodo 24, pues hay que seguir el Éxodo 28 también, hay que guardar el sábado, ¿no? Todavía. Y hay que hacer todo el ritualismo del sábado, todos los sacrificios, ¿no? Hay que leer la Torá, hay que hacer una sinagoga, hay que ir al templo de Jerusalén. ¿Por qué no hacen eso? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Porque puede ser que sea un protestante que guarde el domingo, mucho mejor. Porque ellos te van a decir, no, pero fíjate que yo guardo el domingo porque en el Nuevo Testamento, bueno, eso significa que a partir de Cristo la cosa cambió, ¿no? Bueno, la misma razón por la cual tú ya no sigues el sábado y lo cambiaste, ¿por qué nosotros no cambiaríamos el tema de las imágenes? ¿Por qué no cambió la economía de las imágenes a partir de Cristo? O sea, ¿te das cuenta cómo ahí mismo tú te respondes que a partir de Cristo cambiaron las leyes? ¿Cambió la cosa? Por eso las imágenes también, el uso de las imágenes es diferente ya en el Nuevo Testamento. Entonces les decía que aquí es esa cuestión. Si nos van a citar y van a tomar literalmente un versículo, ¿por qué no tomar el que sigue o los que siguen? Entonces les decía, si es un cristiano, que la mayoría son los que guardan el domingo y te van a dar explicaciones de por qué cambiaron al domingo, bueno, entonces yo también te doy explicaciones de por qué cambié el tema de las imágenes, ¿no? ¿Por qué tú sí y yo no? ¿No? O sea, ¿tú quién eres? ¿O qué autoridad te adjudicas para seguir con esos mandatos o cambiarlos? Y te van a dar pues ahí toda una charla, una justificación. Pero miren, aquí el punto de esto es que si te lo dice una persona que guarda el sábado y te va a decir, no, bueno, yo sí guardo el sábado, yo sí sigo todo el Éxodo 20, como estos pastores ahí que estaban con el cura Toro, ¿no? Bueno, pues si siguen el Éxodo 20 y ellos guardan el sábado, yo me pregunto si seguirán el Éxodo 31:14, que dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. Yo me pregunto, si en tu iglesia alguien profana el sábado, no lo sigue, ¿tú lo mandas matar? No, ¿verdad? Entonces no estás guardando el sábado correctamente. Porque aquí Dios mandó en su ley, en el mismo Éxodo que tú me estás echando en cara y el Éxodo 24, aquí dice que hay que castigar con muerte al que profane el sábado. Y yo lo he sabido de un montón de testimonios de adventistas que pues alguna vez han fallado en el sabbat, que tenían algo que hacer importante el sábado en sus carreras, en sus escuelas, y pues tuvieron que hablar con sus pastores porque ese día sí tenían que ir a la escuela, tenían que hacer algún trabajo importante. Entonces, pues yo creo que tendrías que mandarlos matar, ¿no? Porque aquí Dios manda eso. ¿Se dan cuenta cómo el contexto es muy distinto? Pues el pueblo hebreo sí podía seguir esto, estrictamente, pero en nuestro tiempo ya no es viable esto, precisamente porque Cristo vino a liberarnos de eso, porque se volvía una carga. Dicen los apóstoles en el Concilio de Jerusalén, ya se vuelve una carga la ley de Moisés. Entonces esto, ¿no? ¿Por qué no defienden este mandato del mismo Éxodo? Si está también en el Éxodo, ¿por qué no defienden el Sabbat? O sea, aquí sí son literales o solo enseñan lo que les gusta sin atender que lo demás también es palabra de Dios. Eso es lo que debemos preguntarnos. Y yo creo que aquí le dejamos, por cuestiones de tiempo, queda esto, ¿no? Pendiente. Si Dios prohíbe las imágenes, van a decir, es que prohíbe las imágenes, ¿no? Y ya cuando tú le demuestras que ellos tienen imágenes, te van a decir, bueno, está bien. Pero las imágenes religiosas es lo que prohíbe Dios. Bueno, entonces Salomón cometió pecado, ¿no? Porque en el templo donde hacían actividades religiosas había imágenes. Entonces eso es lo que los vamos a cuestionar y vamos a ver los puntos en los cuales, a pesar de que Salomón hace un templo con todo y imágenes, aún así Dios se manifiesta ahí. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacerlo? Si Dios se contradice. Dios manda, prohíbe imágenes, pero al mismo tiempo manda hacerlas. Entonces, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo quedó ahí la cosa?
No, pero que también Dios prohibió matar, dijo no matarás, pero a David lo mandó a matar y a eliminar pueblos y a Saúl igual. Eso significa que solo Dios puede decirte si lo haces y no lo haces. Bueno, está bien. Bajo ciertas circunstancias fue permitido matar, eliminar gente. Ah, bueno, entonces yo también digo lo mismo. Bajo ciertas circunstancias específicas se pueden hacer imágenes. ¿Cuál es esa circunstancia específica? Pues que no creas que son dioses y punto. Ya puedes hacer imágenes. Puedes tenerlas, siempre y cuando no creas que son dioses. Entonces, esa va a ser la postura nuestra. Eso sería todo por hoy. Los mandamientos de Dios y la idolatría. Entonces, a ver, Diana, ¿puedes comentar algo sobre el tema? Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pues adelante. nada más felicitar a Diego porque la verdad está súper interesante. Ya lo había explicado en alguna otra sesión, esta parte yo, bueno, yo no sabía que algunos protestantes, o si no es que todos, dicen que la Iglesia Católica cambió los mandamientos y la verdad es que está muy interesante y es como muy, o sea, a mí me sorprende cómo la Iglesia Católica es, por decirlo de alguna forma, tan sabia, que justamente por eso, eh, o sea, lo que explicaba, por ejemplo, Diego, ¿no? De que um, en un mandamiento, este, resumieron, digamos, dos, y porque Jesús saca a la mujer de la parte como de las cosas o de las pertenencias del hombre. O sea, eso a mí se me hace súper interesante y pues nada más eso, o sea, felicitarlo y pues eso, seguir como conociendo y enriqueciendo pues este conocimiento de lo que es la fe católica. Muy bien, Diana. A ver, Fer Ballesteros, adelante, Fer. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Eh, eh, pues nada más agregar algo. En algún momento leí también que los primeros cristianos empezaban a pintar en las tumbas eh, cruces, haciendo alusión a lo que pasó con la crucifixión. Empezaban a pintar pasajes bíblicos y todo este tipo de cuestiones. Entonces, creo que eso, pues, tiene una historia también muy, muy larga y obviamente, pues, la parte de adoración a las imágenes, pues eso es totalmente falso. Lo que hacemos es venerar lo que esa imagen representa, ¿no? Porque obviamente un católico verdadero sabe que una imagen del material que esté hecho, pues obviamente no va a tener algún tipo de pues de, ¿cómo se puede decir? Que te haga un milagro, ¿no? Algo así. Entonces, la cuestión aquí es que los hermanos protestantes atacan esa parte y otra cosa más fuerte y triste también es que los propios católicos que son ignorantes, lo comentaban la vez pasada, ¿no? Hoy es el día de San Judas y hagan pues esa veneración de forma correcta, ¿no? Porque muchas veces también decimos, pues San Judas hace milagros, etcétera. Entonces creo que de ahí también se agarran y creo que de ahí también pues es como una forma de atacarnos porque nosotros no estamos haciendo la forma correcta. Entonces, pues tenemos que estudiar muchísimo y adentrarnos un poquito más en esto. Gracias. Muy bien, Fer. Bien, a ver, mi estimado José Luis, adelante. Una disculpa, llegué un poco tarde, nada más, para pues, agradecer, ¿no? Por todo el conocimiento que comparte Diego y lo único que hace es reforzar nuestra fe, ¿verdad? Muchísimas gracias y una disculpa enorme. No pude llegar, desde el principio, pero lo poquito que escuché, muy interesante. Muchísimas gracias. Muy bien, no te preocupes, José Luis. Qué bien que comentas. Jesús Manuel. Gracias. Sí, sí, muy bien. Jesús Manuel, adelante. Hey, gracias, buenas noches. Agradecerle allá a Diego pues lo importante pues es que, y que también lo comentó el padre Luis Toro, que realmente una imagen es como si fuera una fotografía, ¿no? Que nuestra adoración y nuestra fe pues está puesta en nuestro Señor Jesucristo y pues al tener la imagen es como una foto de Él
eso es, realmente seguimos adorando al mismo Dios y la imagen sería pues como una fotografía o ya sea de algún santo. Entonces, el problema sería, de acuerdo a lo que nos comentaba Diego, que adoráramos a alguien diferente, ¿no? Como pasó por ejemplo, con el becerro de oro, que era alguien diferente a Dios, entonces ahí sí ya es una idolatría, ¿no? Adorar a algo diferente que no sea Dios o que no esté considerado, pues, dentro de la iglesia, ¿no? Que no esté dentro de la doctrina de la iglesia. Ya en los comentarios y muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por comentar, Jesús. María Cristina, adelante. No, ahora no. No tengo comentario. Ah, bueno. Es increíble la iglesia, francamente. De lo de la sirvienta Agar y de eso de ahí es donde viene la religión, los ismaelitas. Ajá, sí, o- sí, 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 la esclava Agar, la esclava Agar. Agar Sí, con su hijo se van sí. y Ismael, forman la religión ismaelita. parece que sí, esa es, ¿Estoy bien? Diego. Sí es esa, Diego. La... Sí, porque, bueno, su hijo era Ismael, el que tuvo con Abraham, pero no era el heredero, era Ajá, Isaac, ¿no? con Agar. Y alguien tomó eso para hacer una religión, pues bueno, se Ajá. agarraron de la historia de ahí para decir. No sé si tengan ese linaje que puedan demostrar hasta Ismael, ¿va? Ah, sí, sí, sí. Ah, muy bien. Perfecto. Ya sabes, yo siempre saco algo. Gracias. Sí. Muy bien. A ver, Gracias. sí, quién nos faltó? Ah, Liliana, adelante, Liliana. La parte que comentaste, Diego, referente a la moneda del César, cuando Jesús exclamó esta frase, ¿no? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso está muy bueno. Y si en ese momento a lo mejor Jesús hubiera dicho esta imagen, pues como tú dijiste, ¿no? La palabra desaparezcanla, pues lo hubiera desaparecido, pero no ocurrió así, ¿no? Pero somos, o soy tan ignorante que esa parte no la había vislumbrado. La otra del rey Salomón, estuvo muy buenísimo el ejemplo que pusiste. Y por último, y lo triste es de que alguien comentó de las compañeras, ¿no? Como católicos estamos inmersos en mucho desconocimiento, es igual a ignorancia, con la adoración de San Juditas, ¿no? Yo tengo familiares en California y ahorita están con esa adoración a San Juditas. No es juicio, no es crítica, solamente es buscar el momento preciso para transmitirles esta parte, ¿no? Adoran a San Juditas para pedirle dinero, para pedirle riquezas. Y tú dices, puta madre, o sea, ¿cómo le dices a un católico que no va por ahí el PEX, ¿no? O sea, que no va por ahí el sentido, ¿no? De San Judas Tadeo. Pero, Diego, muchísimas gracias, gracias, gracias. Sí, Gracias a ustedes. muy bien. A ver, ya comentaron. A ver, ya para terminar, mi estimado Diego, ¿tienes algo más que comentar ahorita ya? Sí, digo, respecto a lo que dijo Fer, de que sí es cierto, en las catacumbas, cuando en los 3 primeros siglos los cristianos fueron perseguidos, pues existen esas catacumbas todavía y tienen imágenes. En aquel entonces la mayoría de gente no sabía leer y escribir, y la catequesis era por imágenes, ¿no? Se ilustraba a un Cristo crucificado, alguien bautizado. Yo sé que algún protestante va a saltar y va a decir, sí, pero esas imágenes nadie les ponía velas, ni les rendía culto, ni nada. Eran imágenes pues para enseñar nada más. Entonces, fíjense cómo desde ahí nos están concebiendo que las imágenes no son malas también. Nada más no hay que hacer ese tipo de gestos de que si te les arrodillas, que si le pones velas, que no sé qué. No, que vamos a discutir eso también. Y van a darse cuenta que con Biblia vamos a demostrar que cuando ellos dicen que eso es adorar, están cayendo en un error, ¿no? Porque para empezar, pues ellos no lo hacen. En la supuesta adoración que hacen, no lo hacen, ¿no? Entonces, no les queda a ellos definir qué es adorar. Si lo van a definir como una adoración, pues también deberían prender velas y deberían de hacer todo eso, ¿no? No lo vas a ver que lo hagan nunca. Eso por un lado. Por el otro, pues sí, la iglesia siempre ha sido mala, y quiero que vean siempre todos los temas que vemos aquí en la apologética, casi siempre, o más bien siempre, los temas más disputados tienen que ver con eso, con la base de todo es la autoridad. ¿Qué es autoridad? ¿Y cuál autoridad sigue? Porque aunque digas la escritura, si eso fuera cierto, todos los protestantes enseñarían y seguirían lo mismo. Pero ¿por qué ves que enseñan cosas diferentes, siguen cosas diferentes? Pues porque no, su autoridad que tienen o su cimiento que tienen es arena. Es decir, la escritura está bien, la seguimos,
pero siempre le falta algo más, ¿no? No tiene ningún sentido tener un libro que tenga toda la verdad si el intérprete, que el que la va a leer y el que la va a dar a conocer, tiene error. O sea, ¿de qué sirve entonces que yo tenga la Biblia, que es palabra de Dios y tiene toda la verdad? Bueno, es lo que creen los protestantes, que ahí está toda la verdad. Nosotros también lo creemos, pero no creemos que está la verdad completa ahí. Falta algo más. ¿De qué sirve que yo la tenga y la lea si a la hora de que yo la transmita voy a decir o voy a malinterpretar cosas? Entonces significa que el intérprete también debe ser libre de error, cuando menos en el momento en el que está enseñando. Eso es lo que vamos a sostener nosotros, los católicos sí decimos que tenemos la infalibilidad, o ese sentido de la interpretación correcta de la verdad, ¿no? De lo que se dice en la escritura y en la tradición. Entonces, por eso, pues hay una variedad y todo un cóctel de cosas y toda una ensalada en el protestantismo de que qué es correcto, qué no es correcto. La otra vez yo hasta vi que había ya protestantes que sí aceptaban las imágenes, fíjense hasta qué punto la mayoría no los aceptan, algunos dicen que les da igual, eh, pero bueno, en fin, el uso de imágenes a grandes rasgos, que también lo vamos a ver, que lo dijo muy bien Fer, yo creo sin darse cuenta o sin saberlo, pero exactamente dijiste casi literalmente lo que resolvió el segundo concilio de Nicea en el año 787. Dijo, nosotros no adoramos imágenes, dijo, veneramos lo que en ellas se representa. Punto, ya, fin de la discusión, ¿no? Porque en aquel entonces había ese problema de los iconoclastas, que querían destruir todas las imágenes precisamente porque ellos hicieron lo mismo que hoy hacen los protestantes, que dicen, no, es que aquí dice en la Biblia y yo por mi cuenta lo leí y dice que aquí están prohibidas las imágenes. Sí, sí es cierto. Las imágenes de ídolos, no cualquier imagen. Entonces, siempre y cuando tú tengas en tu conciencia que María no es diosa, ni la imagen de ahí es diosa o es Dios, está bien que tengas imágenes. O sea, ya descansa, quítate esa carga, ¿no? O sea, no estés como los judíos que siguen creyendo que ni una sola imagen no hay que tener religiosa, ¿no? Sí, están los protestantes. Entonces, digo, va por ahí, ¿no? Todo el asunto que se va discutiendo en las posteriores sesiones.